La Marina de los Estados Unidos anunció que el bloqueo estaba completo. 36 horas después, los petroleros iraníes seguían moviéndose a través del estrecho de Hormuz y alguien había dejado los sistemas de seguimiento encendidos para que todo el mundo pudiera observar. Ese detalle por sí solo debería dejarte helado, porque cuando la fuerza naval más poderosa en la historia humana declara, ha sellado una vía marítima, y los superpetroleros iraníes responden navegando a través de ella con sus transpondedores, transmitiendo abiertamente, sin ocultarse, sin falsificar, sin navegar en silencio. Lo que estás presenciando no es una disputa de navegación. Es un desafío directo. Es Tyrone mirando a 15 buques de guerra estadounidenses y a un comunicado de prensa de CENTCOM y decidiendo desafiar el farol en público en tiempo real, con datos que cualquier periodista con una computadora portátil podría consultar en marinetra.com y verificar por sí mismo. El almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, había hecho el anuncio tarde el martes por la noche, con el tipo de lenguaje diseñado para terminar conversaciones en lugar de iniciarlas. Un bloqueo de los puertos iraníes, dijo, había sido completamente implementado. Las fuerzas estadounidenses mantenían la superioridad marítima en el Medio Oriente. Se estimaba que el 90% de la economía de Irán dependía del comercio internacional por mar. Y en menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, afirmó que las fuerzas estadounidenses habían detenido completamente el comercio económico que entraba y salía de Irán por mar. Completamente. Esa palabra fue precisa e intencional. Completamente detenido el 90% de la economía, 36 horas. El mensaje para Trump era aritméticamente simple. Tu economía está muriendo hora tras hora, y nosotros somos quienes sostenemos el cuchillo. La respuesta de Irán no fue una conferencia de prensa, fue un superpetrolero. La agencia de noticias FAR, medio estatal iraní, anunció el miércoles por la mañana que un carguero a granel que transportaba suministros de alimentos y un petrolero iraní capaz de transportar 2 millones de barriles habían entrado en aguas iraníes después de transitar el estrecho de Hormuz. Pero el sistema de seguimiento, señaló FAR de manera enfática, estuvo encendido todo el tiempo, sin ocultamiento. El barco había navegado a través de aguas internacionales, a través del estrecho, pasando por lo que fuera que la Marina de los Estados Unidos hubiera posicionado allí, y llegó a donde iba. Y los datos en marinetra.com lo respaldaban. El petrolero de crudo Alicia, de propiedad china, previamente sancionado bajo un nombre diferente por transportar crudo iraní, con un historial documentado de escalas en puertos dentro de Irán. Estaba justo allí, en los datos de seguimiento, realizando el viaje a través del estrecho durante la noche, acompañado por al menos otros 2 petroleros. Ahora entiende lo que esto significa geopolíticamente porque el detalle superficial de un petrolero moviéndose no es el punto. El punto es lo que revela sobre la arquitectura del bloqueo en sí, sobre la brecha entre la declaración y la realidad, sobre lo que Washington realmente puede hacer cumplir frente a lo que puede anunciar. Y una vez que entiendes esa brecha, todo lo demás que ocurrió en esas 48 horas, el jefe del ejército pakistaní volando a Trump con un mensaje secreto, las publicaciones de Trump sobre China estando muy feliz, los barcos apagando sus sistemas cerca de la isla de Kesh, cobra sentido con una claridad incómoda. El bloqueo, como explicó un funcionario estadounidense a CBS News el miércoles, no se aplica automáticamente a todos los buques sancionados en toda la región. Se aplica específicamente a los buques que entran o salen de puertos iraníes, y se está haciendo cumplir desde el Golfo de Omán, que está fuera del estrecho, en el lado opuesto del Golfo Pérsico. Traduce esa geografía a la realidad práctica y obtienes esto. Un barco puede salir de un puerto iraní, cruzar el Golfo Pérsico, atravesar las 21 millas del estrecho de Hormuz y entrar en el Golfo de Omán antes de que la Marina de los Estados Unidos pueda interceptarlo completamente. La zona de aplicación comienza después del punto de estrangulamiento, lo que significa que el propio punto de estrangulamiento, el estrecho que todo el mundo ha estado observando desde que comenzó la guerra, no es donde los dientes del bloqueo son más afilados, es donde las brechas son más amplias. Esto no es una nota técnica menor. Esta es la realidad operativa central de toda la situación. Irán cerró el estrecho de Hormuz en los movimientos iniciales de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares coordinadas contra Trump. Ese cierre fue lo que sacudió los mercados energéticos globales, impulsó los precios del petróleo hacia los $100 por barril y provocó el tipo de alarma en Beijing que surge cuando el país que importa más crudo del Golfo que cualquier otro en la Tierra, de repente encuentra su ruta de suministro bloqueada por una nación en guerra. El frágil alto el fuego que siguió, la diplomacia frenética que Pakistán facilitó, el maratón de 20 horas de conversaciones en Islamabad el 11 de abril entre el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi.
Todo ello se remonta a ese cierre original, a esas 21 millas de agua entre la costa de Irán y la península de Musandam de Omán, a la realidad existencial de que aproximadamente 1,5 del suministro diario de petróleo del mundo pasa por una brecha lo suficientemente estrecha como para que en un día claro se puedan ver ambas orillas. El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes se suponía que era el contraataque. Washington iba a estrangular el comercio marítimo de Irán de la misma manera que Irán había estrangulado el estrecho, económicamente, estratégicamente, con suficiente presión para forzar un regreso a la mesa de negociaciones en términos estadounidenses. Y el bloqueo era real. CENTCOM no estaba inventando los buques de guerra. 15 de ellos estaban posicionados en la región y la aplicación era lo suficientemente real como para que las compañías navieras estuvieran desviando rutas, que las primas de seguros para los buques con destino a Irán estaban aumentando, que el flujo normal de carga dentro y fuera de los puertos iraníes había sido severamente interrumpido. Nada de eso, era teatro, pero severamente interrumpido no es completamente detenido. La brecha entre esas dos descripciones es exactamente donde navegaba el Alicia. El viaje de la Alicia a través del estrecho no fue una anomalía aislada que pudiera explicarse como un accidente de tiempo. Sigue los datos de seguimiento cuidadosamente y la imagen que emerge es la de un buque y luego varios buques navegando la nueva realidad con una precisión que sugería que sus operadores entendían la geografía del bloqueo mejor que los comunicados de prensa. El Alicia había estado cerca de la costa de Omán el sábado, el día antes de que el bloqueo fuera anunciado oficialmente. Cuando el bloqueo entró en vigor el lunes, el barco pareció dudar, su curso alterado en el Golfo de Omán, como si las personas que dirigían su movimiento estuvieran observando las noticias, evaluando el riesgo, calculando los márgenes. Luego, durante la noche del martes, se movió a través del estrecho hacia el Golfo Pérsico en dirección a aguas iraníes. 2 millones de barriles de crudo, sistema de seguimiento encendido, navegando más allá del bloqueo naval más publicitado en años. Y el Alicia no era el único. Los datos de seguimiento mostraban un patrón lo suficientemente sistemático como para resultar inquietante. El Christiana se había detenido previamente en el puerto iraní de Bandar Khmeni, en el extremo más septentrional del Golfo Pérsico, uno de los principales centros del comercio marítimo iraní, y cruzó el estrecho después de que comenzara el bloqueo. El Murlian estaba bajo sanciones activas de Estados Unidos por sus conexiones con Irán y navegó hacia el oeste a través del estrecho durante la noche del lunes. El Peace Gulf, aunque no estaba sancionado en sí mismo, había hecho escala en un puerto iraní en diciembre de 2025 y realizó el mismo viaje. El Rich Starry, sancionado bajo un nombre anterior por el gobierno de los Estados Unidos, pasó por el estrecho durante la noche del lunes. Luego los movimientos comenzaron a volverse más extraños y cuanto más extraños se volvían, más revelaban lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie de la narrativa oficial. El Rich Starry, después de pasar por el estrecho, aparentemente alejándose de Irán, dio la vuelta. Volvió a atravesar el estrecho de Hormuz, invirtiendo su curso en dirección al Golfo Pérsico. Luego apagó su transpondedor, desapareciendo completamente del seguimiento de código abierto. La última posición registrada antes de desaparecer lo situaba acercándose a la isla de Keshum de Irán, una ubicación que cualquiera familiarizado con las operaciones marítimas iraníes reconocería inmediatamente como significativa. Keshum es la isla más grande de Irán, situada en la entrada del estrecho del lado iraní, históricamente utilizada como un centro para exactamente el tipo de actividad marítima que no se beneficia de la visibilidad internacional. El día después de que el Rich Starry desapareciera, el Elpus, otro petrolero sancionado, uno que los datos de seguimiento mostraban que aparentemente provenía del puerto iraní de Butcher antes de realizar su tránsito, dejó de transmitir su ubicación casi exactamente en la misma área. 2 buques sancionados, ambos desapareciendo, ambos en la misma zona de agua cerca de la costa iraní en días consecutivos. Después de que se anunciara un bloqueo que supuestamente estaba monitoreando cada buque en la región, lo que fuera que estaba sucediendo en esas aguas oscuras cerca de la isla de Keshum, estaba sucediendo en el único lugar donde el seguimiento de código abierto no podía seguir. Y el momento en que esos transpondedores se silenciaron, contaba su propia historia a cualquiera que prestara atención. CBS News tuvo cuidado de señalar que no podía confirmar que los barcos no estuvieran utilizando falsificación, la práctica de transmitir datos de ubicación falsos para disfrazar la verdadera posición de un buque, y que no podía confirmar la ubicación exacta del perímetro de aplicación del bloqueo. Estas son incertidumbres genuinas. Los datos de seguimiento de barcos de servicios, como Marine Traffic, dependen de las transmisiones de transpondedores. Los transpondedores pueden mentir tan fácilmente como pueden silenciarse. Un buque puede transmitir que se dirige a Dubái mientras en realidad está entrando en Bandarás.
La tecnología que hace visibles los movimientos marítimos al público es la misma tecnología que operadores sofisticados han aprendido a manipular, lo que significa que el panorama completo de lo que se movía a través del estrecho y hacia dónde realmente se dirigía era aún más turbio de lo que sugerían los datos. Pero la turbidez funciona en ambos sentidos. Si la incertidumbre significa que algunos de esos buques aparentemente en tránsito estaban en realidad falsificando sus posiciones y no estaban en absoluto donde parecían estar, también significa que la confianza del ejército estadounidense en su propia imagen de vigilancia, la confianza que sustenta la afirmación de Cooper de haber detenido completamente el comercio marítimo, descansa en los mismos datos imperfectos con los que todos los demás están trabajando. La niebla de la interdicción marítima es real, y en esa niebla, 3 petroleros sancionados adicionales se estaban posicionando el miércoles por la mañana para transitar el estrecho hacia el Golfo Pérsico. La presión no disminuía, los barcos no se detenían. Ahora retrocede del estrecho y observa la arquitectura más amplia de lo que estaba sucediendo simultáneamente, porque el bloqueo no operaba de forma aislada. Era una pieza de una estrategia coercitiva que incluía canales diplomáticos de segunda vía, una delegación militar, pakistaní en Tran y una publicación en redes sociales de Donald Trump que estaba dirigida con una franqueza sorprendente al presidente de China sobre la cooperación sabia, sobre la superioridad de trabajar juntos, sobre luchar. Reveló que había enviado a Xi una carta personal pidiendo a Beijing que retuviera armas de Throne, que ella había aceptado esencialmente. Entiende lo que Trump estaba construyendo en esa publicación. Estaba anunciando públicamente que las 2 economías más grandes y los 2 ejércitos más poderosos de la Tierra estaban alineados en la cuestión de Irán. Que el bloqueo naval estadounidense no era una confrontación con los intereses chinos, lo que fácilmente podría haberse caracterizado como tal, dado que petroleros vinculados a China estaban entre los que estaban siendo monitoreados e interceptados, sino un servicio a los intereses chinos. China necesita que el estrecho de Hormuz esté abierto. China importa más petróleo del Golfo que cualquier otro país. La economía industrial de China, sus cadenas de suministro, su capacidad para funcionar como potencia global, todo depende de la energía que fluye a través de esas 21 millas. Cuando Irán cerró el estrecho en febrero, China lo sintió de maneras que sus declaraciones públicas subestimaron cuidadosamente. Cuando Estados Unidos se movió para reabrirlo por la fuerza, China enfrentó una elección: resistir la acción militar estadounidense, en una región donde la seguridad energética china estaba directamente en juego, o aceptar el resultado mientras mantenía suficiente distancia para preservar la relación con Tan. La publicación de Trump le decía públicamente a Beijing que entendía ese cálculo, que el acuerdo en oferta era simple. América entrega un estrecho abierto y un Irán bloqueado incapaz de cerrarlo nuevamente, y a cambio, China se mantiene fuera del suministro de armas a Tan. La respuesta de Xi, como la caracterizó Trump, fue esencialmente sí. Si la realidad completa de lo que ella acordó coincide con la caracterización de Trump, es una cuestión aparte, una que las propias declaraciones de Beijing aclararían en los días siguientes, pero la lógica estratégica del arreglo era lo suficientemente coherente como para no necesitar ser perfectamente precisa para ser efectiva como señal. Trump le estaba diciendo a Throne, a través de una publicación pública nominalmente dirigida a Beijing, que China no acudiría al rescate de Irán, que el suministro de armas estaba cerrado, que el aislamiento económico era real y se estaba volviendo más real con cada hora. Esa es una fecha límite con rostro, una ocasión ceremonial que crea su propia fuerza gravitatoria sobre los plazos diplomáticos. Añadió que Irán había sido golpeado bastante fuerte. En el vocabulario controlado de la diplomacia coercitiva, esa frase no es casual. Significa: sabemos lo que el bloqueo está haciendo a tu economía. Tú sabes lo que está haciendo a tu economía, y el costo de no negociar ahora es mayor que el costo de negociar. Ven a la mesa. La mesa, si se producía una segunda ronda de conversaciones, volvería a estar en Pakistán. Trump lo dijo explícitamente. Preferiría que las negociaciones de seguimiento tuvieran lugar en Islamabad, y podrían ocurrir en 2 días. 2 días. Por eso el mariscal de campo Munir ya estaba en el aire antes de que Trump terminara de hacer pública esa declaración. El jefe del ejército de Pakistán, acompañado por el ministro del Interior Mohsin Naqvi, voló a Tran, llevando lo que los medios estatales iraníes describieron como un nuevo mensaje de Washington. Fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Asuntos Exteriores Arachi, personalmente, no un subordinado, no un funcionario de protocolo manejando una visita rutinaria. El ministro de Asuntos Exteriores en la pista, recibiendo al soldado de más alto rango de Pakistán, como si el contenido de lo que llevaba justificara el más alto nivel de atención posible. Las conversaciones del 11 de abril en Islamabad,
las que produjeron 20 horas de negociación sin acuerdo, habían sido el compromiso directo más alto entre funcionarios estadounidenses e iraníes en más de una década. Vance Yarachi y el presidente del Parlamento Muhammad Begher Kalabaf, una de las figuras más poderosas en la estructura política de Trump, en las mismas salas durante 20 horas consecutivas. Las brechas que no pudieron cerrar eran enormes. Washington quería límites estrictos al enriquecimiento de uranio con verificación intrusiva, pero Tyrone insistía en que el enriquecimiento era un derecho soberano, no negociable, no sujeto al tipo de restricciones que harían técnicamente imposible una ruptura hacia armas. Trump exigía el levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados, miles de millones bloqueados en cuentas alrededor del mundo antes de que comenzara cualquier proceso de verificación. Washington exigía verificación antes del alivio. Trump quería garantías de alto el fuego lo suficientemente amplias como para hacer estructuralmente imposible otra campaña militar estadounidense. Washington quería un acuerdo estrecho que preservara flexibilidad futura. Estas no son posiciones separadas por una brecha de negociación que el lenguaje ingenioso pueda cubrir. Son marcos genuinamente incompatibles sobre lo que significa un acuerdo entre estos dos gobiernos. Y sin embargo el canal permaneció abierto. Los mensajes siguieron fluyendo a través de Islamabad después de que las conversaciones colapsaron. Trump dio un plazo de 2 días para una segunda ronda. Moner voló a Trump. El bloqueo se endureció mientras la diplomacia continuaba. Presión y salida entregadas simultáneamente. Apretar y soltar en la misma ventana de 48 horas. Porque esta es la naturaleza esencial de lo que Washington estaba intentando. El bloqueo no era el juego final. El bloqueo era el argumento. Era la manifestación física de una posición de negociación. Una forma de hacer que el costo de la resistencia iraní continua fuera concreto y medible, e imposible de negar. Cada hora que los puertos iraníes permanecían bajo interdicción naval, era una hora en la que el 90% del comercio marítimo de Irán estaba interrumpido. Cada petrolero que transitaba con éxito el estrecho, cada transpondedor que se apagaba cerca de la isla de Kesh, era un recordatorio de que el bloqueo tenía bordes y brechas, y ambigüedades operativas que los operadores iraníes ya estaban aprendiendo a explotar. Ambas cosas eran ciertas simultáneamente. El bloqueo era real y estaba filtrándose. Era efectivo y era incompleto. Pero estaba estrangulando la economía de Irán, y los superpetroleros iraníes seguían moviéndose a través de él con sus sistemas de seguimiento encendidos. Esa combinación, lo suficientemente real como para doler, lo suficientemente porosa como para desafiar, era en realidad la condición más probable para producir un resultado negociado. Un bloqueo tan perfecto que nada se moviera no le daría a Trump margen de maniobra, ninguna forma de demostrar desafío sin consecuencia inmediata y total, ningún espacio político interno para aceptar un acuerdo sin que pareciera una capitulación total. Un bloqueo tan poroso que todo se moviera eliminaría la presión económica que hacía que Trump estuviera dispuesto a hablar en absoluto. Lo que existía en esas 48 horas era algo intermedio, un verdadero estrangulamiento con brechas visibles, presión que aumentaba pero aún no absoluta. Un reloj que avanzaba hacia consecuencias que ninguno de los dos lados podía controlar completamente. Trump entendía esto. El anuncio simultáneo de la implementación del bloqueo y la posibilidad de un acuerdo dentro de 2 semanas no era contradictorio. Estaba coordinado. La presión naval y el canal diplomático pakistaní eran 2 instrumentos en la misma orquesta, tocando notas diferentes hacia la misma resolución. El mensaje que Cooper entregó a través de su declaración nocturna a la prensa, 90% de tu economía completamente detenida, 36 horas, y el mensaje que Munir entregó a puerta cerrada en Teherán eran variaciones sobre el mismo tema. La situación es insostenible. Aquí está la puerta. Si Teherán cruzaría esa puerta, dependía de cálculos que estaban ocurriendo en salas que los datos de seguimiento no podían iluminar. En conversaciones que los medios estatales iraníes describirían solo en términos vagos en las deliberaciones privadas de un gobierno que había estado en guerra, había acordado un alto el fuego con el que no estaba completamente satisfecho. Ahora observaba su comercio marítimo siendo bloqueado, y simultáneamente se le decía por el jefe del ejército pakistaní que Washington tenía una nueva propuesta que valía la pena considerar. La presión era extraordinaria. Los precedentes históricos de lo que sucede a los gobiernos bajo este tipo de presión militar y económica combinada no eran uniformemente alentadores. Irán había sobrevivido sanciones antes. Había desarrollado una infraestructura sofisticada para evadirlas. La flota oscura de petroleros que cambiaban nombres y banderas y transpondedores. La red de intermediarios y empresas pantalla y puertos complacientes en toda Asia que mantenían el crudo iraní en movimiento, incluso cuando los canales oficiales estaban cerrados. Los barcos que se apagaban cerca de la isla de Keshum no estaban entrando en pánico.
Estaban ejecutando un manual que había sido perfeccionado durante décadas de operar bajo presión económica estadounidense. La pregunta era si ese manual podría sostenerse frente a un bloqueo naval que estaba físicamente presente en el Golfo de Omán, en lugar de un régimen de sanciones aplicado a través de instituciones financieras en Nueva York y Londres. La interdicción física es diferente de las sanciones financieras en formas que importan enormemente. Un régimen de sanciones puede ser sorteado mediante la construcción paciente de una infraestructura financiera alternativa. Un buque de guerra en el Golfo de Omán no puede ser sorteado abriendo una cuenta bancaria en una jurisdicción diferente. Los 15 buques de guerra estadounidenses en la región eran un tipo de presión cualitativamente diferente de la arquitectura de sanciones que Irán había pasado años aprendiendo a navegar. Y la afirmación de Trump de que había asegurado el acuerdo chino para no enviar armas a Irán, si era precisa, cerraba una de las líneas de suministro alternativas más importantes en las que Tan podría haber confiado de otro modo para sostener su posición. El superpetrolero moviéndose a través del estrecho con su sistema de seguimiento encendido era desafío. Los barcos que se apagaban cerca de la isla de Quechum eran adaptación. Ambos eran reales, y ambos estaban ocurriendo, mientras el mariscal de campo Munir se sentaba en salas en Teherán, entregando un mensaje que nadie describiría completamente. Mientras 3 petroleros sancionados adicionales se posicionaban en la entrada del estrecho, mientras los precios del petróleo se mantenían cerca de los $100 por barril. Mientras el reloj que Trump había fijado 2 días antes del final del mes, antes de que el rey Carlos llegara a Washington, seguía corriendo. El bloqueo que no estaba del todo completo, el acuerdo que no estaba del todo acordado, la guerra que no estaba del todo terminada, el estrecho que no estaba del todo abierto. Todo en esas 48 horas existía en el espacio entre el anuncio y la realidad, entre lo que dijo el almirante y lo que mostraban los datos de seguimiento, entre lo que Washington necesitaba y lo que Tan podía aceptar. Y en ese espacio, los barcos iraníes seguían moviéndose, algunos abiertamente, algunos en la oscuridad, a través de 21 millas de agua que todo el mundo estaba observando, esperando descubrir si el enfrentamiento naval más consecuente de la década era el comienzo de una resolución o el último momento de calma antes de que llegara algo mucho peor.